Tema 6. El proceso de comunicación, la situación de comunicación. El proceso de comunicación constituye una de las actividades humanas más básicas y al mismo tiempo una de las más complejas de explicar con rigor. En apariencia, comunicar parece una operación sencilla. Un sujeto emite un mensaje y otro lo comprende. Sin embargo, en cuanto se analiza con mayor precisión qué significa emitir, comprender e interpretar, se advierte que la comunicación no puede reducirse a un simple traslado de información. En ella intervienen factores lingüísticos, semióticos, pragmáticos, cognitivos, sociales y situacionales. Por ello, en el tratamiento teórico del tema conviene evitar dos reduccionismos. El primero es el reduccionismo mecanicista, que entiende la comunicación como transmisión lineal de información desde el emisor a un receptor. El segundo es el reduccionismo formalista, que la identifica exclusivamente con la corrección del código lingüístico. Frente a ambos, la teoría contemporánea entiende la comunicación como un proceso intencional, inferencial, interactivo y situado, en el que el sentido no está dado de una vez en el mensaje, sino que se construye en función de la situación y de la interpretación. Desde el punto de vista introductorio, sigue siendo útil partir del modelo clásico del acto comunicativo, que distingue varios componentes básicos: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto, a los que pueden añadirse el ruido y la retroalimentación. Este esquema proporciona un vocabulario elemental para describir la comunicación. Alguien produce un mensaje, otro lo recibe, el intercambio se realiza a través de un canal, se formula en un determinado código y se inserta en un contexto concreto. No obstante, este modelo lineal resulta insuficiente para explicar la especificidad de la comunicación humana, porque el receptor no se limita a descodificar un contenido prefijado, sino que interpreta, infiere, presupone y negocia el sentido. Muchos fracasos comunicativos no proceden de un error de código, sino de una discrepancia de marcos interpretativos, de expectativas o de normas de interacción. Por ello, el análisis del proceso comunicativo exige comple complementar el modelo lineal con una perspectiva semiótica y pragmática. La primera gran reformulación teórica procede de la semiótica de Charles S. Peirce, cuya aportación permite entender la comunicación como semiosis, es decir, como un proceso de producción e interpretación de signos. Frente a una concepción estática del signo, Peirce propone una relación triádica entre el representamen, el objeto e interpretante. Primero, el representamen es la forma material o perceptible del signo. Por ejemplo, de una palabra pronunciada serían los sonidos, ¿vale? De una palabra escrita sería cada una de las letras que lo representa, o de una señal de tráfico, la señal misma. El objeto es aquello a lo que el signo remite. Por ejemplo, las 4 letras que forman la palabra casa, como representamen, tienen un objeto que sería la casa en cuestión. Y el interpretante es el efecto de sentido que el signo genera en la mente del intérprete, es decir, la casa que se crea en tu cabeza cuando la piensas. Esta tercera dimensión resulta decisiva, porque muestra que el significado no existe al margen de la interpretación. En consecuencia, el proceso de comunicación ya no puede definirse solo como emisión y recepción de mensajes, sino como una cadena de interpretaciones situadas. El receptor no recibe un significado ya cerrado, sino que construye un interpretante a partir de indicios y del contexto. Además, Peirce insiste en que la semiosis es potencialmente indefinida. Cada representante puede convertirse a su vez en un nuevo signo y producir nuevas interpretaciones. Esto él lo llama la cadena infinita de la representación, porque la creación de un signo y de un representante hace que se cree otro derivado de estos. Por ejemplo, del grifo
que sería el, el representante, ¿vale? El representamen, perdón. El objeto sería un animal que no existe, ¿vale? Y el intérprete es lo que tú tienes el interpretante es lo que tú tienes en la cabeza. Pues bien, a partir de este interpretante podría surgir otro que es hipogrifo, que sería un derivado del que previamente hemos creado en nuestra cabeza. Esta idea resulta especialmente fecunda para comprender la circulación contemporánea de discursos en entornos digitales donde un mismo mensaje se recontextualiza, se reinterpreta y genera nuevas cadenas de sentido, ¿vale? No solo en la creación de objetos, sino también de sentido. Junto a esta teoría general del signo, Peirce ofrece también una clasificación muy útil para describir la multimodalidad de la comunicación. Distingue entre iconos, índices y símbolos. El icono significa a través de la semejanza. Por ejemplo, una flecha apuntando hacia la derecha para que vayas hacia la derecha sí que tiene una relación de semejanza, mientras que el índice funciona por contigüidad o conexión causal y el símbolo por convención. Esta tipología permite explicar que la comunicación real no se limita al lenguaje verbal, sino que integra recursos diversos. En la interacción cara a cara, por ejemplo, los símbolos lingüísticos se combinan con índices gestuales, por ejemplo, o prosódicos. En los medios digitales, los signos verbales se mezclan con iconos visuales y con índices temporales o tecnológicos. Así, la semiótica peirciana pone de relieve que la situación de comunicación no es un mero decorado externo, sino el espacio en el que los signos adquieren valor interpretativo. Si Peirce permite entender la comunicación como semiosis, la pragmática la explica como acción. En esta línea, Austin y Searle desarrollan la teoría de los actos del habla, según la cual hablar no consiste solo en describir la realidad, sino también en actuar sobre ella. Todo enunciado posee no solo un contenido proposicional, sino también una fuerza ilocutiva. Esto es, una función comunicativa concreta: preguntar, ordenar, prometer, disculparse, advertir, amenazar o felicitar. Además, el enunciado puede producir efectos perlocutivos como persuadir, tranquilizar, intimidar o conmover. Esta teoría es central para comprender que la comunicación depende de la situación y que la misma forma lingüística puede realizar actos distintos según el contexto. Una interrogativa puede funcionar como petición. Un enunciado declarativo puede ser una frase indirecta. Una observación aparentemente neutra puede interpretarse como reproche, sugerencia o ironía. Austin y Searle muestran, por tanto, que el proceso comunicativo no puede analizarse solo a nivel gramatical, sino que exige atender a la intención del hablante y a la interpretación contextual del oyente. A esta concepción activa de la comunicación se añade la perspectiva inferencial de Paul Grice, cuyo principio de cooperación y sus máximas conversacionales de cantidad, calidad, relación y manera explican cómo los interlocutores extraen significados implícitos. Según Grice, los participantes en una conversación suponen que el otro coopera racionalmente. Cuando una intervención parece incumplir alguna máxima, el receptor busca un sentido implícito que restablezca esa cooperación. Así surgen las implicaturas conversacionales. Él cambió el término implicación por implicatura, porque se ajustaba más a su teoría. Es decir, contenidos no expresados de forma literal, pero inferidos a partir del contexto y de las expectativas compartidas. Esta teoría explica por qué la comunicación humana puede ser extraordinariamente económica. No hace falta explicarlo todo, porque una parte del sentido se apoya en inferencias. Al mismo tiempo, explica su fragilidad cuando los interlocutores
no comparten conocimientos, normas o marcos culturales, la inferencia puede fallar y producir malentendidos. En toda esta orientación inferencial se puede profundizar con la teoría de la relevancia de Dan Sperber y Deirdre Wilson, para quienes comprender un mensaje consiste en seleccionar la interpretación más relevante entre varias posibles. La relevancia se define como el equilibrio entre efectos cognitivos y esfuerzo de procesamiento. El destinatario opta por aquella interpretación que ofrece mayores resultados cognitivos con el menor coste. Esta teoría resulta especialmente útil para describir fenómenos como la ironía, el humor, la ambigüedad o los malentendidos en la comunicación digital, donde la ausencia de prosodia o de claves situacionales obliga al receptor a completar un mayor número de inferencias. De esta perspectiva, el proceso comunicativo aparece como una actividad cognitiva de selección y validación de hipótesis interpretativas. Una vez precisado que la comunicación es semiosis y acción inferencial, se impone definir con más rigor la situación de comunicación. En este punto resulta fundamental la aportación de Del Hymes, ¿vale? Hymes, representante de la etnografía de la comunicación, quien propone describir los eventos comunicativos mediante el modelo Speaking, pero Speaking son siglas aquí, en mayúscula hay que escribirlo. Este acrónimo organiza la situación en varios factores. El primero es setting o scene, que es establecer un marco espacial y temporal. El segundo es participants, que son participantes o los roles que se establecen. El tercero es ends, lo que son los fines o resultados. El siguiente es act sequence, secuencia de intercambio. El siguiente es key, tono o clave. El siguiente es instrumentalities, canal, medio o la variedad a través de que hablamos. Norms, que son las normas de interacción e interpretación. Y genre, que sería el género discursivo. La importancia de esta propuesta reside en que convierte la situación comunicativa en una estructura analizable y no en un simple telón de fondo. Comunicar significa participar en una práctica social regulada por fines, roles, normas y géneros. La interpretación depende así no solo del contenido lingüístico, sino también del evento comunicativo en que este contenido se inserta. Y de cara a la oposición es bastante fácil, o bastante sistemático, más que fácil, coger la palabra speaking, relacionarla con Hymes y poner cada una de las partes. Bueno, continuamos. Muy cercana a esta visión se sitúa la lingüística funcional de Halliday, quien analiza la variación situacional a partir de 3 parámetros: campo, tenor y modo. El campo designa la actividad o el tema del que se habla. El tenor, la relación entre los participantes. Y el modo, el canal y la organización textual del intercambio. Esta triple distinción permite explicar la adecuación lingüística. El mismo hablante modifica su léxico, su sintaxis y su estilo según cambie de actividad. La relación interpersonal o el medio. Y desde Halliday, la situación comunicativa se entiende como principio de variación funcional y, por tanto, como base, él supone la base teórica del concepto de registro. Así, la adecuación deja de ser un mero requisito estilístico para convertirse en una condición estructural de la eficacia comunicativa. Otro aspecto central de la situación de comunicación es la relación interpersonal. Aquí resulta especialmente influyente la teoría de la cortesía de Brown y Levinson, centrada en la noción de imagen o face. Los hablantes gestionan constantemente su propia imagen y la ajena.
y muchos actos comunicativos implican amenazas potenciales para esta imagen, por ejemplo, órdenes, críticas, rechazos o desacuerdos. Por ello, la interacción se regula mediante estrategias de mitigación, indirección, eufemismo y ritualización. Estas estrategias son inseparables de la situación, pues dependen del poder relativo de los interlocutores, de la distancia social y del grado de familiaridad. La cortesía muestra, en definitiva, que la comunicación no consiste solo en intercambiar contenidos, sino también en gestionar relaciones sociales. A la dimensión interpersonal se suma la importancia del canal y de la materialidad del mensaje. La comunicación cambia según se realice en oralidad inmediata, en escritura diferida o en soportes digitales híbridos. En la oralidad presencial, la retroalimentación es instantánea y se apoya en gestos, miradas, interrupciones y señales fáticas. En la escritura, la ausencia de interlocutor obliga a una mayor planificación y cohesión textual. En la comunicación digital aparecen formas mixtas, con escritura conversacional, emojis, enlaces, incluso capturas de pantalla o recontextualizaciones rápidas. Por ello, el canal no es un mero conducto neutro, sino un elemento que modifica la producción, la interpretación y las posibilidades de reparación del mensaje. También introduce tipos específicos de ruido, desde el ruido acústico, por ejemplo, en la oralidad, hasta la ambigüedad prosódica en la escritura o la saturación informativa en algunos entornos digitales. Precisamente la retroalimentación constituye otro componente fundamental del proceso comunicativo. Incluso en situaciones aparentemente monológicas, el emisor interpreta señales del destinatario y va ajustando mínimamente su discurso. En interacciones dialógicas, la retroalimentación estructura los turnos, permite confirmar la comprensión, repara errores y negocia los significados. En esta línea, el análisis conversacional ha mostrado que la conversación no es un flujo caótico, sino una actividad regulada por mecanismos de toma de turno, reparación y secuenciación. Tales reglas, en gran parte implícitas, forman parte de la competencia comunicativa de los hablantes. La situación comunicativa se apoya también en las llamadas presuposiciones y en un determinado conocimiento compartido. Los hablantes dan por supuesto ciertos datos, ciertas creencias o referencias que el oyente debe activar para interpretar correctamente los mensajes. Las presuposiciones son decisivas porque estructuran el marco de interpretación sin enunciarse de manera explícita. Su buen funcionamiento depende de una adecuada estimación del saber del destinatario. Cuando esa estimación falla, la comunicación se vuelve costosa o fracasa. Esta cuestión posee especial interés didáctico, ya que muchas dificultades de comprensión en el aula no nacen de la complejidad sintáctica, sino de la falta de conocimientos presupuestos. Por otra parte, la comunicación no se realiza en enunciados aislados, sino en textos y géneros discursivos. La situación determina qué género resulta pertinente y a su vez el género orienta la interpretación. Una noticia, una entrevista, una conversación informal, un comentario académico o un anuncio remiten a expectativas distintas de estructura, estilo, función y evidencia. El género actúa así como herramienta cognitiva y social que estabiliza la comunicación. De ahí que enseñar a comunicar implique enseñar a reconocer y producir géneros, esto es, formas discursivas adaptadas a fines, ámbitos y destinatarios diversos. A la luz de todo lo anterior, el proceso de comunicación puede redefinirse como un proceso semiótico, ya lo hemos dicho, pragmático, inferencial e interactivo, en el que el productor selecciona signos verbales y no verbales para realizar acciones orientadas a fines, suponiendo un contexto y unas normas, mientras que un intérprete constituye sentido a partir de esos signos en función de su conocimiento previo, de sus expectativas y de la situación concreta.
Esta definición permite integrar de forma coherente los distintos niveles de análisis: el nivel semiótico de Peirce, el nivel pragmático de Austin, Searle, Grice y la teoría de Sperber-Wilson, y el nivel etnográfico funcional de Himes y Halliday. ¿Vale? Estos serían los que hemos visto. Todos ellos coinciden en una idea común: el sentido no reside únicamente en el texto, sino en la interacción entre texto, contexto, acción e interpretación. Desde el punto de vista puramente lingüístico, esta concepción obliga además a distinguir varios planos del significado. Puede hablarse de un significado semántico o literal ligado al código, de un significado pragmático vinculado a la intención y al uso, y de un significado discursivo dependiente más de la organización textual y del marco comunicativo. La situación influye en los tres niveles, ¿vale? Desambigua, orienta la fuerza elocutiva y determina qué inferencias resultan pertinentes. Por ello, el mismo enunciado puede adquirir valores distintos sin que cambie su formulación literal. Todo este marco teórico, y esto es lo que nos interesa también, posee una proyección inmediata en la didáctica de la lengua. Enseñar lengua y literatura implica enseñar a reconocer situaciones de comunicación, a interpretar implícitos, a ajustar el registro, a comprender la fuerza de los actos del habla, a reparar malentendidos y a producir discursos adecuados a destinatarios, géneros y fines. En el contexto contemporáneo, además, esta enseñanza debe incorporar la complejidad de la comunicación digital, donde el destinatario puede ser múltiple, el mensaje se descontextualiza con facilidad y las reacciones pueden amplificarse de forma imprevisible. Por ello, la educación comunicativa no debe limitarse a la corrección formal, sino incluir competencia pragmática, conciencia situacional y ética discursiva. El modelo lineal ofrece un esqueleto útil, ¿vale? En el que comunicar es coordinar interpretaciones en una situación determinada, pero solo adquiere plena capacidad explicativa cuando se contempla desde, voy a repetir los autores, ¿vale? Peirce con la semiótica, Austin con la pragmática, así como Searle, Grice y Sperber-Wilson, y después toda la parte de la situación propuesta por Himes y Halliday. Desde esta perspectiva, el proceso de comunicación deja de ser un esquema abstracto para convertirse en una herramienta analítica precisa que permite explicar la multimodalidad, la inferencia, la interacción, etc. Para la enseñanza de lengua castellana y literatura, esta visión resulta especialmente fecunda porque justifica un enfoque basado en prácticas comunicativas auténticas. Y ahora vamos a ver un poquito de biografía orientativa y el año en el que salió cada uno de estos libros. De Austin hay uno que es muy típico, que es How to Do Things with Words, que salió en el año 1962. Después, Grice, uno de los más importantes, es Logic and Conversation, de 1975. Halliday, Language as Social Semiotic, de 1978. Himes, On Communicative Competence, ¿vale? De 1972. Después de Jacobson podemos meter Linguistics and Poetics, de 1960. De Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, publicado entre 1931 y 1958. De Searle, Speech Acts and Easy in the Philosophy of Language, de 1969. Y de Sperber y Wilson, Relevance, Communication and Cognition, de 1986, y otro de 1995.
y un manual muy conocido en España, que es Introducción a la Pragmática de Escandé y Vidal. Sus ediciones van desde 1993 hasta 2006.